titulares. Proyecto de ley energética pasará a segundo debate. Fue posesionado el nuevo director general del IES. Manta está entre los 7 distritos más conflictivos del país. Jordán es señalado como jefe y líder de una organización criminal. Sujetos asesinaron a un hombre e hirieron a otro en pleno centro de Guayaquil. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos. Para este jueves está previsto que el presidente de la República, Daniel Noboa, cumpla agenda acá en la provincia de Manabí. Pedro, buenos días. En uno de sus eventos que está previsto en Puerto Viejo a las 17 horas, dará a conocer sobre el pacto social Alianza para Emprender en el Nuevo Ecuador. Buenos días, aquí iniciamos Noticias Oromar. La Fiscalía General del Estado vinculó a 8 personas a la instrucción fiscal por delincuencia organizada en el denominado caso Metástasis, quienes serían parte del presunto grupo delictivo ejerciendo funciones de coordinación, planificación y gestión de delitos en beneficio de la organización. Ante ello, el juez nacional Felipe Córdoba dictó prisión preventiva contra 5 de los vinculados: Javier J., Cristian R., Daniel S., Fabián S.C. y Jairo V., mientras que para Carlos Z, Victoria A. y Fernando G. dispuso presentaciones periódicas cada 15 días y prohibición de salida del país. Este miércoles 3 de enero inició la audiencia de vinculación de 8 personas más en el caso Metástasis. Según Fiscalía, al menos 4 de los 8 vinculados son parte de la cúpula criminal. Después de varias horas de alegatos, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó que se dicte prisión preventiva contra los 8 nuevos vinculados en el caso Metástasis, con el fin de garantizar su presencia en el juicio, por lo que se solicita que se disponga su localización y captura para Daniel Salcedo, Javier Jordán y Cristian Romero. Pide que se oficie a la Interpol orden internacional de localización y captura. También pidió que el plazo de la instrucción fiscal se extienda por 30 días más, es decir, hasta mediados de abril. Recordemos que inicialmente la Fiscalía procesó a 31 personas. Con los nuevos vinculados, la lista se incrementa a 39 y son Cristian Romero, abogado de Norero; Carlos Zambrano, juez de la Corte Provincial de Manabí; Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria; Fernando García, cabo segundo de la Policía Nacional; Víctor Alcíbar, fiscal de Santo Domingo; Jairo Vargas, Fabián Camposano, supuesto socio de Norero; y Javier Jordán, empresario y supuesto socio de Norero. Sin embargo, la fiscal aseguró que Daniel Salcedo se encuentra fuera del país, que es mentira que está en Ecuador. Según su argumento, estaría en Panamá, pero se presentó vía telemática, al igual que Cristian Romero, a diferencia de Javier Jordán, que no estuvo presente ni representado por un abogado. El señor Salcedo se presentó en flagrancia en Guayaquil al cumplimiento semanal de sus presentaciones, de las que nunca ha fallado. Eso lo probaremos con los correspondientes certificados. Pero dentro de esta audiencia, la fiscal también reveló el nombre de la persona que quería atentar contra ella. Se trataría de Fabricio Colón Pico y aseguró que el grupo al que pertenece asesinó a Fernando Villavicencio. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, emitió un comunicado informando que se están tomando acciones para investigar el supuesto atentado en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La entidad también dispuso a los centros de privación de libertad que se refuercen y existan control al interior de las cárceles. Y en la misma línea, el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, se pronunció este 3 de enero sobre su presunta vinculación con el caso Metástasis. Entre los mensajes desencriptados se encuentran conversaciones entre Norero y Jordán, que según la Fiscalía dejan ver el enlace en la denominada narcopolítica. La fiscal Diana Salazar identificó a Aliaga como el ruso. Sin embargo, el ex legislador, mediante su red social X, hizo un pronunciamiento donde rechaza esta acusación. Manifestó que se trata de otra de las persecuciones con pruebas fabricadas, donde no se ha presentado evidencia alguna que respalde la afirmación de la fiscal Diana Salazar.
Y luego de que se hicieran públicas las 11 preguntas de la consulta popular, han surgido una serie de reacciones en el legislativo e inclusive el primer mandatario también se pronunció. Postura del Ejecutivo. Tiene 3 claros objetivos. 1. Intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. 2. Estamos cansados que haya mayor protección para los delincuentes que a las fuerzas del orden. Debemos proteger a todos quienes combaten a estas mafias. Por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de justicia para que los condenados de crimen organizado tengan penas más altas y que las cumplan. 3. Esta consulta tiene también el objetivo de promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas. Cuestionamiento de Revolución Ciudadana. Y hoy nos presenta una nueva novelería, perdóname la redundancia. La consulta popular, que es cierto que la propuso en campaña y la gente votó por eso, pero me parece totalmente inoportuna. Ya leí las 11 preguntas, por ahí me faltan algunos anexos profundizar. Pero 80% es puro populismo penal, que se puede hacer a través de ley. Cuestionamiento de Revolución Ciudadana. Más bien lo que parece es una especie de levantamiento de popularidad para saber si en efecto está en condiciones de presentarse a las próximas elecciones en un año preelectoral. Y en una situación donde nos está diciendo el delegado del presidente ante el IES que tiene que optimizar talento humano porque no hay recursos, pero a la vez se podrían utilizar $60 millones en una consulta, no hay consonancia entre lo que se dice y lo que se hace. Observaciones a preguntas. Tema, por ejemplo, que me parece importante que debemos cerrar filas todos es que no se puede permitir que sigan funcionando casinos, sitios de diversión. ¿Para qué? Porque ahí se lava mucho dinero, ahí está mucha actividad ilícita. Es que en eso tenemos que nosotros cerrar, pero yo pienso que hacen falta otras preguntas importantes. Por ejemplo, el tema en reformas legales, penales, para efectos de evitar que se siga abusando del habeas corpus, de las acciones de protección, de medidas de cautelares. La jueza Teresa Núquez Martínez será quien estará a cargo de sustanciar ante el Pleno de la Corte Constitucional las preguntas de la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa. El sorteo se cumplió el martes 2 de enero del 2024, el mismo día que el Ejecutivo envió las preguntas al organismo para su revisión. Núquez es jueza constitucional desde el 2019. Entró en el proceso organizado tras la destitución de los magistrados a manos del Consejo de Participación Transitorio. Antes de ser magistrada constitucional, se desempeñó como directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Además, Núquez es la jueza que en marzo del 2023 revisó el pedido de juicio político contra el ex vicepresidente Guillermo Lasso. Con 6 votos a favor y 3 abstenciones, el acuerdo comercial de Ecuador con China fue aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional. En este sentido, solo se requerirá de un debate en el Pleno para su aprobación. Recordemos que el tratado comercial con el país asiático fue firmado el 10 de mayo de 2023 vía telemática. China es el primer destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras y no mineras. En temas legislativos, el Pleno de la Asamblea Nacional inició con el primer debate de la ley energética. Durante la extensa sesión, algunos asambleístas mostraron posturas a favor y en contra. Tal y como estaba previsto, la Asamblea Nacional discutió en primer debate el proyecto económico urgente sobre competitividad energética. En el Ecuador se produjeron 28.864 gigavatios por hora. Y esa producción se ha visto completamente estancada hasta la actualidad. Esto quiere decir que no ha existido $1 de inversión pública ni privada en los últimos 6 años en la producción de energía en nuestro país. Menos aún en la transmisión y en la distribución de la misma. Y si esta ley no se aprueba, se prevé, de acuerdo al Plan Maestro de Electricidad, que para el 2027 seguiremos produciendo los mismos 28.864 gigavatios por hora. Además, según Centeno, esta ley no significa un paquetazo para el bolsillo de los ecuatorianos y plantea una tarifa del 0% del IVA en todos los materiales y sistema de energía solar. Esto incluye paneles reguladores de carga, baterías y cableado. Por otra parte, desde Revolución Ciudadana cuestionaron la falta de acciones de los gobiernos de turno ante la problemática energética. Existía un plan maestro de electricidad. Ese plan maestro de electricidad tenía que cumplirse conforme lo decía el anexo del Plan Maestro de Electricidad.
Al 2023 ya teníamos que tener en funcionamiento Toachi Pilatón, Sabanilla, Mazardudas, entre otros. Hasta la fecha no tenemos en funcionamiento esas centrales. El Plan Maestro de Electricidad se dejó de cumplir en el 2018. ¿Por qué? Porque no vieron necesario la generación de energía eléctrica en el país. Y desde Pachacutic también cuestionaron la propuesta. Señalar que la energía eléctrica es un derecho, no una mercancía como se pretende hacer entender a la población. Y al ser un derecho, es responsabilidad del Estado dotar, controlar todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Sin embargo, aquí se está desviando de ese postulado constitucional. Finalmente, el proyecto de ley pasará a segundo debate con observaciones y recomendaciones de todas las bancadas. Anaí Vélez, Noticias Soromar. El director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional indicó que los eventos violentos en Durán están en una etapa de sostenimiento, así que han focalizado las acciones en 7 distritos. 50 muertes violentas se registraron solo el 1 de enero de este 2024. Esto se dijo durante un balance de las acciones ejecutadas por el bloque de seguridad conformado por policías y militares. Nosotros tuvimos aproximadamente 50 hechos violentos. 50 personas que fallecieron, en la cual en este momento se está investigando porque cada uno tiene un caso diferente, y la DINASED es la que obviamente le da la situación de que si fue muerte violenta o fue alguna otra situación. En eso podríamos decir que nosotros, ante los cortes de estadísticos que nosotros hacemos, el primero tenemos 50 muertes violentas. Además, Goyes indicó que ese mismo día se registraron varios eventos en puntos conflictivos. En Durán y en otros lugares del país, y producto de eso tuvimos varias detenciones, y como les mencionaba, de las más grandes, por ejemplo en Durán tuvimos 7 detenidos, un menor de edad, se encontraban con fusiles, se encontraban con armas, y que justamente este grupo delictivo había tenido un conflicto en horas anteriores, y producto de esto se dieron algunos hechos de fallecimiento y de muertes violentas. Asimismo en Durán, en las horas de la tarde también, como 5 o 6 de la tarde, también se le detuvo a un vehículo con 4 delincuentes también que estaban con armas, con fusiles, y que también venían de un hecho violento. La iniciativa Bloque de Seguridad se ejecuta en 3 ejes: intervención, mantenimiento y evaluación. Para aquello, la fuerza pública ha focalizado las acciones en 7 distritos. Conjuntamente se han identificado 37 áreas con problemas crónicos. En cada uno de estos distritos que estamos trabajando, y obviamente 26 áreas de predicción delictiva que nosotros lo desarrollamos para poder hacer nuestros operativos coordinados que estamos haciendo con Fuerzas Armadas. Dentro de esos están en la ciudad, le voy a nombrar Esmeraldas, Manta, Quevedo, Durán, Nueva Prosperina y el Distrito Sur. Entre las zonas intervenidas están Machala y Durán, que según la policía en la primera permitió la reducción de eventos violentos, mientras que en la segunda existe una etapa de sostenimiento. Belén Mendoza, Noticias Soromar. 6 personas son las procesadas por el asesinato de Agustín Intriago, por lo que la audiencia preparatoria de juicio será este 5 de enero. Pero, ¿qué ha pasado durante el proceso? En la siguiente nota se lo contamos. En un tercer intento, este 5 de enero se llevará a cabo la audiencia preparatoria de juicio en contra de los 6 procesados dentro de la investigación por el asesinato del alcalde Agustín Intriago. La primera diligencia estaba prevista para el 7 de diciembre y la segunda para el 26 de ese mismo mes. Para la audiencia está previsto que la Fiscalía de Manta presente sus pruebas y acuse a los sospechosos del asesinato. Giancarlos Arias, que la tarde del 23 de julio, es decir, el mismo día del crimen, fue capturado. Jairo Carriel, Sara Cruz, Luis Espinosa, José Mateo y Ricard Vázquez.
Ellos fueron considerados como los presuntos autores materiales de esta muerte que trascendió a nivel internacional. Hasta el momento, la policía y la fiscalía aún no han determinado quién planificó su ataque armado. Según la fiscal Diana Salazar, la muerte de Agustín Intriago se habría dado porque ya no contaba con la protección de Norero. Aparentemente, la estructura levantada por Norero brindaba seguridad a Intriago, pero al morir el narcotraficante, Intriago habría quedado desamparado. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que el Centro de Inteligencia Estratégica CIES tiene un nuevo director general. Se trata de Michael Sensi Contuji Icaza, quien fue uno de los principales financistas de la campaña del presidente Daniel Noboa. Dicho nombramiento fue dado a conocer de manera oficial por el primer mandatario tras la emisión de un decreto. Contuji reemplazará a Fausto Cobo, quien asumió este cargo en septiembre de 2021. Amigos televidentes, a esta hora hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más información para los interesados en la inscripción del Cenecit Pedro y también invitados. Y estaremos conversando con el doctor Javier Garecoa, ex procurador general del Estado, precisamente sobre el análisis de las 11 preguntas que envió el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Ya regresamos. Estamos de regreso, amigos. Este miércoles 3 de enero, Germán Lynch fue nombrado como nuevo director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, por el Consejo Directivo de la institución, que preside Eduardo Peña Hurtado. Lynch fue coordinador de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador y director ejecutivo de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Además, es fundador del Instituto de Formación Empresarial para Altos Ejecutivos. El nuevo funcionario del IES dijo que se enfocará en aumentar el abastecimiento de medicinas, reducir las deudas con los proveedores y cobrar a los afiliados con pagos pendientes. La crisis financiera del IES se agudiza año a año. La institución de salud nuevamente tendrá que tomar dinero de sus ahorros en el BIES para cumplir con sus obligaciones en 2024. 1.408 millones de dólares de los ahorros administrados por el BIES tendrá que tomar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para solventar los gastos en 2024. Y es que el Seguro Social solicitó 3.706 millones de dólares al Estado como parte de las contribuciones a salud y pensiones para financiar el presupuesto de este año. Pero como era de esperarse, el Estado no cumpliría con esa cifra y se estima que solo transferirá 2.219 millones. Esta situación que evidencia la crisis del IES implica que el BIES llegue incluso a entregar menos préstamos hipotecarios y quirografarios. Además que tendrá que recurrir a desinversiones. Estas medidas son parte del presupuesto del IES para 2024 aprobado por el Consejo Directivo del Instituto mediante la Resolución 668. En el presupuesto se advierte que al adquirir esos 1.408 millones del Fondo de Pensiones, se genera una afectación en las reservas del portafolio de inversiones del BIES, que por cierto ya pasó por algo similar en 2023, cuando se vio en la obligación de tomar más de 1.100 millones para poder pagar a tiempo las jubilaciones. El escenario de crisis en el IES es tal que incluso se correría el riesgo de atrasos en el pago a jubilados. Y es que aunque el presupuesto aprobado por el IES para 2024 es de 10.233 millones de dólares, el rubro mayor a cubrir es justamente el pago de las jubilaciones de los pensionistas, que supera los 6 millones. Mientras que los ingresos por aportes de afiliados activos y empleadores se proyectan en 3.281 millones, es decir, habrá un déficit de más de 3.000 millones de dólares. Con este crítico escenario de por medio, el IES anunció la optimización de gastos, sobre todo de la nómina, que suma cerca de 714 millones de dólares al año. Esta medida no afectará los servicios de salud y prestaciones, así lo asegura la institución en la que cada año es más evidente la crisis financiera. Tania Loor, Noticias Oromar.
Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Pablo Ceballos como el nuevo secretario de Inversiones Público-Privadas. Ceballos reemplaza en el cargo a Roberto Salas, quien renunció el 17 de noviembre del 2023. El nuevo funcionario es abogado y magíster en Derecho Administrativo. Además, tiene experiencia en el sector público, desempeñándose en roles importantes tales como coordinador general jurídico en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, asesor de la Vicepresidencia de la República y asesor jurídico en la Secretaría General de la Administración Pública de la Presidencia. El exdirector de la comercializadora petrolera Vitol tendrá un juicio en Estados Unidos, ya que afronta cargos por sobornos en Ecuador. El mexicano Javier Aguilar, ex empleado de la mayor comercializadora de petróleo del mundo, Vitol, será juzgado esta semana en Estados Unidos. Aguilar es acusado de sobornar a funcionarios de Ecuador para obtener un contrato de 300 millones de la estatal ecuatoriana Petroecuador. La información se conoce como parte de una amplia investigación que se realiza en Estados Unidos e involucra a Nilsen Arias, ex hombre fuerte del correísmo, quien fue gerente de comercio internacional de Petroecuador y llevó adelante los contratos de ventas de largo plazo de crudo con Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Además de Arias, en la lista de involucrados se encuentran otros altos funcionarios de la empresa estatal, así como secretarios de Estado del gobierno de Rafael Correa y de empresas privadas que tenían tratos con Petroecuador, e incluso de la Cancillería del país. Fiscales federales estadounidenses alegan que Javier Aguilar, quien trabajó en Houston como representante de la empresa comercializadora de energía, pagó en 2016 casi $1 millón en sobornos a Nilsen Arias y a un funcionario anónimo del Ministerio de Energía para ayudar a una empresa estatal de Medio Oriente a ganar un contrato de 30 meses para comercializar el fuel oil del Ecuador. Sin embargo, se conoce que Arias habría recibido más de 17 millones en sobornos compartidos con funcionarios de Petroecuador. La manera en que operaban consistía en que Vitol transfería dinero a empresas fantasmas controladas por sus asociados, quienes luego enviaron los fondos a cuentas de Arias y a otro funcionario. Aguilar hizo que Vitol celebrara acuerdos falsos con las empresas fantasmas para que las transacciones parecieran legítimas. El acusado habría sido clave en prácticas parecidas en varios países de América Latina. El escándalo ha sacudido los mercados energéticos desde México hasta Brasil. En otro ámbito de la información, el registro para los aspirantes a la educación superior en el país empezó el pasado 29 de diciembre del 2023. El proceso estará habilitado hasta el 10 de enero de este año. El inicio de registro para los aspirantes para la educación superior en el país empezó el pasado 29 de diciembre de 2023. Este proceso es obligatorio para quienes deseen acceder a un cupo en la educación superior pública. El proceso estará habilitado hasta el 10 de enero, así lo indicó Ana Changuín, secretaria de la CENESID. De datos importantes de todas las personas, no solo los jóvenes, sino todas las personas que deseen ingresar a la educación superior pública. Esto incluye universidades e institutos superiores. Nos referimos a 31 universidades y escuelas politécnicas y 55 institutos superiores técnicos y tecnológicos. Changuín señaló que para el 2 de enero se habían registrado 162.000 que ya habían completado el registro nacional. De esta manera, la convocatoria ha sido ampliada en todo el país. De tal forma, se han venido realizando campañas de sociabilización a los estudiantes en el Ecuador. Hoy tenemos más de 163.000 registrados, así que es una pista interesante de cómo la convocatoria ha sido exitosa, pero los estamos esperando. No dejen pasar este paso obligatorio. Precisó que este año la CENESID asistirá en los procesos de admisión a los 55 institutos de educación superior pública, mientras que las 31 universidades y escuelas politécnicas van a realizar su proceso de admisión de forma independiente. Vamos a realizar y vamos a asistir la toma de exámenes para los 55 institutos de educación superior pública. Las 31 universidades, esta vez, todas, absolutamente todas. Para el gobierno del presidente Daniel Noboa, es prioritario potenciar a fin de eliminar la brecha de acceso a la educación superior pública en todo el país. Estamos trabajando también en alianza con importantes actores del sistema de educación superior para disminuir la brecha que hay en el acceso a las universidades. Y yo diría más allá. La propuesta del presidente Daniel Noboa es cerrar la brecha de estudiantes que no logran ingresar al sistema. Finalmente, con referencia a las deudas de los estudiantes, recalcó que a través de la Ley de Eficiencia aprobada en la Asamblea, consta una transitoria para la remisión de intereses y multas en los casos contraídos por los créditos educativos y becas. Efectivamente, a través de la Ley de Eficiencia que se aprobó el 20 de diciembre, consta una transitoria puntual para la remisión de intereses y multas en los casos de obligaciones contraídas por créditos educativos y becas. Ya existe en la página de la CENESID, lo invito a que lo
lo ubiquen, está muy claro. Y desde el día 20, precisamente, nosotros ya habilitamos el canal para que cada persona que tenga obligaciones pendientes pueda hacer la solicitud. Sin embargo, pide paciencia hasta que salga el reglamento desde la entidad de la CENESID que regula la educación en el país. Amigos televidentes, momento de una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más noticias del mundo y los deportes también. Katy, y la gente, expertos se preguntan si las 11 preguntas que ha enviado el Ejecutivo a la Corte Constitucional son las más oportunas y adecuadas. Eso lo revisaremos más adelante, después de la pausa publicitaria, con el doctor Javier Garecoa, ex Procurador General del Estado. Ya regresamos. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, envió las 11 preguntas que están consideradas para incorporarlas dentro de la consulta popular que eventualmente se estaría anunciando para el mes de marzo. 11 preguntas que ya tienen cuestionamientos, críticas a favor y en contra, inclusive expertos. Pero en todo caso, hoy nos acompaña el doctor Javier Garecoa, ex Procurador General del Estado, con él haremos precisamente algunos análisis alrededor de estas 11 preguntas. Doctor Garecoa, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. De estas 11 preguntas que ha incorporado el presidente de la República, ¿cómo las considera usted en primera instancia? ¿Son productivas para combatir la delincuencia? ¿Tienen la contundencia o efectivamente, como dicen algunos expertos o críticos, esto pudiera haber pasado por reformas legales o constitucionales? Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Mire, sí, yo francamente pienso, después de sopesarnos todo lo que ahí está contenido, por supuesto, no estoy haciendo un juicio sobre el contenido mismo de las preguntas, luego podemos entrar a analizar algunas, pero yo veo más aquí una campaña electoral, francamente, ¿no? Es decir, eludir algunas cosas que pueden ser debatidas con la presencia del presidente incluso y de la ciudadanía, la academia, etcétera, a través de la Asamblea Nacional, ¿no? Porque se trata de reformas legales, como en muchos casos se plantea, pues las reformas legales requieren un proceso de deliberación. Es decir, a ver, permítame, lo que dice la Constitución... Cuando usted dice que las reformas legales se necesita un proceso de deliberación, significa que se necesita primero un debate académico, legislativo, ciudadano, para que técnico también, nos pronunciemos efectivamente qué es lo que necesitamos para construir o reformar nuevas leyes. La ley es un procedimiento técnico, siempre hay cosas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en la ley orgánica de extinción de dominio, ¿por qué se necesita en este caso? Sí, de manera de ejemplo, ¿no? Se necesita el debate técnico porque hay que saber cuáles son los límites del dominio, o sea, lo que se llama la propiedad. ¿Ya? La propiedad tiene una serie desde siglos atrás, ¿no? Desde que nos iniciamos como república, con el Código Civil, etc. Tiene una serie de resguardos, ¿no? Pero lógicamente tiene también límites. De todo eso hay que estar en antecedentes cuando se discute en torno a este tema. A manera de ejemplo, por eso es que el artículo 84 de la Constitución habla de la obligación, se llama garantías normativas, garantías constitucionales normativas, de adecuar a través de los organismos legislativos, en este caso la Asamblea, las leyes para que se cumplan con los derechos de la Constitución. A propósito que usted ya topó el tema de la ley de extinción de dominio, que probablemente estaría incorporada dentro de las 11 preguntas que plantea el presidente para consulta popular o referéndum, ya aparentemente se está desempolvando porque este proyecto de ley fue incorporado, creo que, si no me equivoco, en el 2008, y de ahí en adelante la Asamblea Nacional la ha desechado, y ciertos procesos políticos también. Entonces, ¿es la oportunidad para incorporarla? Sí, mire, a ver, rápidamente, ¿no? En mayo del 2021 se aprobó ya una ley de extinción de dominio, ley orgánica, está bien. Pero lo que quería decirle es que el artículo previamente, el artículo 132 de la Constitución, establece que le corresponde a la Asamblea Nacional, regular el ejercicio de los derechos. Es decir, regular quiere decir hacer la regulación respectiva de los procedimientos y de los contenidos, ¿no? Y hay una norma
La ley esa establecía, por ejemplo, en sus considerandos, que el artículo 76 de la Constitución establece que todo proceso que se determine en derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso. Esto precisamente es lo que hay que garantizar cuando se debate, de que haya, el riesgo de que no haya impunidad, pero también garantizar el debido proceso, que es universal, no es que es para el elector, esto es universal, hay que garantizar el debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa, bueno, todas las garantías que se establecen hasta que se llegue a la resolución. Eso es un tema que debe ser debatido minuciosamente para evitar justamente... Pero el tema es que no podemos perder tiempo y este gobierno tiene un periodo de año y medio más o menos para gobernar. Es el problema. Entonces, si no se avanza de manera rápida, probablemente le coge el tiempo y no se hace absolutamente nada. El debate, ¿cuánto nos demorará? Pero esta presidencia podrá ser momentánea, no va a durar mucho, pero la República es permanente. Se necesitan leyes consistentes. Ahora, mi querido doctor, hay tres preguntas que forman parte de las 11 de este paquete de preguntas que se esperan estén consolidadas dentro de la consulta popular, que es precisamente las atribuciones y el nuevo rol que se le quiere entregar a las Fuerzas Armadas. Esto sí es importante y necesario para poder combatir la delincuencia y el crimen organizado, o también estos tres elementos o estas tres preguntas se pudieron haber incorporado en una reforma constitucional, porque hemos venido patinando en gobiernos anteriores y no se le pueden dar nuevas facultades a las Fuerzas Armadas. Perdón que le interrumpa. Sí, por favor, adelante. El Estado nuestro es un Estado constitucional de derecho. Eso implica que es la Constitución la que regula el mundo. Y dice la Constitución ecuatoriana que forman parte del bloque de constitucionalidad los convenios y tratados internacionales. Y, por supuesto, pues las regulaciones que provengan de los organismos internacionales de derechos humanos, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene una jurisprudencia que la Corte Constitucional ecuatoriana la asumió hace ya algún tiempo, precisamente cuando se dio el gobierno de Fujimori en Perú, en la lucha contra Sendero Luminoso, este grupo terrorista, delincuencial, etc. Pero, bueno, Fujimori está preso por las violaciones de derechos humanos, ¿no? Que se perpetraron, ¿no? Precisamente por el abuso de la fuerza pública. Es decir, él como comandante en jefe de la fuerza pública dispuso masacres. Entonces, ¿usted cree que estos nuevos roles o atribuciones que se les intenta dar a las Fuerzas Armadas... Permítame concluir. No es que dice que no se puede usar. Lo que no puede ser es sustituir a la fuerza pública, es decir, a la policía. Quien se encarga del orden interno. Sí, pero ante la situación y la ola de violencia que les encontramos... Déjeme terminar. Esa es la obligación de la policía. Preocúpese de la policía. Porque, a ver, las Fuerzas Armadas están para la defensa externa y sí, puede colaborar en qué cosa, en control y vigilancia de armas, pues lo hace, ¿no? Puede contribuir en la vigilancia de la vía pública, como sucede a veces en los paros, ¿no? Es decir, vigilando, no participando en los procesos. No puede. Porque esa no es su función específica. Claro, doctor, pero ante las circunstancias en que nos encontramos, se necesita... Cualquiera que sean las circunstancias, cualquiera que sean, eso está prohibido. Y además está regulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros no podemos violar esas disposiciones. Lo que debe hacerse, permítame que se lo diga... Claro, ¿y cómo combatimos entonces? Es robustecer a la policía, pues. Pues sí, el problema está justamente en que la policía... muchas veces es desviada de sus obligaciones, ¿no? Y carece además de los recursos necesarios, carece de combustible, yo qué sé. ¿Y quiénes pagamos esto? La inseguridad. ¿La inseguridad dónde está? En la vía pública, pues. ¿Y quién es el responsable de la vía pública? ¿El ejército? No, es la policía. Pues se llama policía porque es la guardia de la ciudad, la polis, como decían los griegos. Esa es su función. Ya, perfecto. Estamos claros con la orientación que usted nos hace. Efectivamente, ¿no? Es la Policía Nacional que tiene que darnos las facultades y las responsabilidades de los ecuatorianos para cuidarnos y protegernos. Pero ante las circunstancias de la ola de violencia en la que nos encontramos, hemos visto que la Policía Nacional
no nos ha brindado la protección y se necesita que se refuerce a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, si el pueblo ecuatoriano se pronuncia en las urnas que se deben reformar y se le deben entregar más roles y atribuciones a las Fuerzas Armadas, estaríamos constriñendo con la norma. Empecemos porque la Corte Constitucional debe calificar esa pregunta. Y la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre eso. O sea, la va a rechazar nuevamente. Y ya lo ha dicho, es que es inconstitucional preguntar eso. ¿Usted cómo puede asignarle una función que es distinta a las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas, la Constitución define eso, y la Corte Interamericana, vuelvo a insistir, ¿no?, en jurisprudencia obligatoria, dice, las Fuerzas Armadas solo pueden participar en la vigilancia de los sitios públicos, de las instalaciones del Estado. A ver, ¿qué pasaba en Perú? Las explosiones en las centrales térmicas, por supuesto eso puede vigilar. Porque claro, la policía no se va a abastecer para poner vigilancia en todos los sitios. Pero eso sí lo puede hacer la Fuerza Armada. Y de hecho lo hace, ¿no? De hecho lo hace, ya lo ha hecho en otras oportunidades. Pero lo que no puede hacer es sustituir, actuar. Eso le compete a la fuerza policial. Ahora, bien, es posible que a la fuerza policial usted pueda sumar otros elementos. Por ejemplo, las policías municipales. Porque son policías, ¿no? Es decir, son organismos que se encargan del orden público. En lugar de estar haciendo estragos en las calles en contra de los vendedores ambulantes, pues preocúpense, asígnense determinadas funciones de control, ¿no? Como sucede en todas partes del mundo, le cuento. Lógicamente no tienen autorización, por ejemplo, para detener a alguien, porque no lo pueden hacer, eso solo lo puede hacer la policía y con orden judicial, como todos sabemos, salvo los casos de flagrancia. El máximo que puede hacer una policía municipal es detener provisionalmente hasta que llegue la policía, no más. Ahora, las 11 preguntas están en manos de la Corte Constitucional. ¿En qué tiempo debe de pronunciarse este organismo sobre las preguntas planteadas? No tiene un tiempo fijo, ¿no? Pero debe, porque va a hacer un estudio minucioso, lógicamente, ¿no?, de los contenidos, ¿no? Mire, yo por eso le digo, ¿no?, muchos de estos asuntos son de mera legalidad, no requieren un pronunciamiento popular. Yo puse este ejemplo, por ejemplo, el procedimiento para esta ley orgánica de extinción de dominio, que yo tengo unas observaciones de paso jurídicas, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla entre las medidas, se pone, por ejemplo, tomar los bienes, eso se llama comiso. Ese es el término jurídico, no decomiso, eso está prohibido en todas las constituciones, ¿no?, del mundo. El comiso es la decisión judicial por medio del cual pasa el dominio a manos del Estado. Pero eso requiere un procedimiento, insisto, no es que el decomiso es sin procedimiento. Ahí si viene, el Estado viene y coge, se apropia de algo y punto, eso no lo puede hacer. Doctor, en términos generales ya finalmente, hace pocos instantes acabamos de escuchar el pronunciamiento del expresidente de la República, Rafael Correa, quien dice que esta propuesta es un populismo penal y que el 80% de lo que se está planteando a través de estas 11 preguntas para que sean consideradas dentro de la consulta popular se pueden hacer a través de reformas de leyes. Sí, yo pienso que, a ver, yo le haría una pequeña corrección al economista Correa, ¿no? Yo creo que es simplemente populismo político, yo se lo dije. Yo veo la intención de potenciar la imagen, decir, mire la eficiencia de mi gobierno para, bueno, mirando la próxima reelección. Y yo creo que hay otra forma de mostrar la eficiencia. Él es el administrador del Estado, me refiero al actual presidente, pues, y lo que tiene que hacer es hacerlo pues, con eficiencia, ¿no? Tomar todas las medidas que están dentro de sus atribuciones para lograr justamente, bueno, que la ciudad reconozca lo que se ha hecho, por ejemplo, en torno al tema de la seguridad ciudadana. Pero presentar proyectos para que el pueblo los aplauda y le diga, sí, estamos con él. Bueno, y luego probablemente tenga que decirle, miren, la Corte no me aprobó, la culpa es de la Corte Constitucional. Claro. Eso afecta a las instituciones, eso no está bien. Pues las instituciones deben respetarse. Y seguimos generando desconfianza, inseguridad e incertidumbre en el país. Muchísimas gracias, mi querido doctor Javier Garecoa, ex procurador general del Estado, por sus importantes aportes. Vamos nosotros a nuestra pausa publicitaria, a usted, y ya regresamos para seguir con más información aquí en Noticias Oromar.
Con estas impactantes imágenes llegamos a la parte final de este espacio de noticias. Amigos, gracias por su fiel sintonía. Pedro, como siempre, Mañana más información, Katy. También tendremos como invitada a una consejera de la Corte, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mi querida Katy. Con esto nos despedimos. Perfecto. Buenos días. Felicidades.